Muy buenas tardes, hermanos. En esta ocasión les invito para que leamos en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo. Entonces, 2 Corintios 5, verso primero. Dice así: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que no somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta ahí nomás. Antes de empezar, vamos a hacer algunas cosas sobre 2 Corintios. 2 Corintios es una carta enviada, la segunda carta que tenemos aquí. En realidad, esta sería la cuarta carta, y hay dos que no conocemos. La que está en 1 Corintios 5 y una carta severa que fue enviada previa a esta carta. Esta carta tiene la intención de defender el apóstol Pablo su ministerio, su apostolado, porque habían algunos que estaban procurando hablar mal de él, dejarlo mal y negar que realmente él era un apóstol de Cristo. Entonces, según a los Corintios, podemos decir, es como una carta del misionero, del siervo, ¿ya? Porque habla de su sufrimiento. Es una carta en donde abre mucho el corazón el apóstol Pablo. Es una de las cartas más íntimas que hay, si no la más íntima de todas las cartas escritas. Pero eso es porque él amaba a los corintios, quienes son hijos de él. Él los engendró por medio del Evangelio. Entonces tenemos aquí en Corinto que él está defendiendo su apostolado. Y capítulo 5, aunque muchas veces se ve de otra forma y está bien, para nosotros esencialmente está hablando de él y de los que están con él sirviendo al Señor. Eh, Podemos ver en general, por ejemplo,
desde Romano en adelante un asunto bien curioso, que ayuda un poquito a la mente para entender. Romano habla de Dios, de Dios. Primero los Corintios habla de Cristo. En Romano estaban dejando a Dios, en Corintios estaban dejando a Cristo. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, estaban dividiéndose. Estaban dejando al Señor, al Cristo, no estaban reconociendo. Aquí en 2 los Corintios, a quien están dejando es al siervo de Dios, al apóstol Pablo, al ministro. Entonces están dejándolo a él, pero el problema no es que lo estén dejando a él, sino que a través de él el Señor revela su verdad. Y la palabra, que es la verdad del Evangelio, está siendo abandonada en los Gálatas. Entonces, 4 puntos importantes: Dios, Cristo, el siervo, que es el profeta, el que revela la verdad de Dios, y al apóstol Pablo le ha sido dado el misterio, ¿verdad? Que es la iglesia, el misterio para la iglesia, y en Gálatas tenemos que el abandono es de la verdad del Evangelio, de la palabra. Entonces están siendo aquí defendidas, ¿verdad? De una manera muy, muy sabia, divina, de Dios, lo que corresponde a las verdades de Dios. Entonces, el apóstol Pablo es uno que habla según lo que Dios le revela, no habla por sí mismo. Entonces aquí en el capítulo 5 comienza hablando sobre el cuerpo, sobre esperando él ese estar presente al Señor, el ser revestido y no desnudado. ¿Pero por qué lo dice? Veamos el capítulo 4 un poquito, al final. Veamos desde el verso 15. Dice así: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él estaba aquí sirviendo al Señor. Él estaba exponiendo su vida por el Evangelio. Pero él en lo que se goza, y la esperanza que tiene aquí en 2 Corintios es el hecho que va a ser revestido, es el hecho de la resurrección. Esa realidad, por eso él ofrece su vida al servicio. Y el Señor, cuando fue el momento, el apóstol Pablo fue liberado para, para que le quitaran la vida. Otro punto importante, segundo a los Corintios, es que del capítulo 2:12 al 6:13, lo pueden leer esa porción, está hablando del nuevo pacto. Y todo lo que habla, incluso en el capítulo 5, tiene que ver con el nuevo pacto, la nueva creación, el Espíritu Santo, ¿verdad? La resurrección, todo eso está en el nuevo pacto. Y los que estaban aquí hablando, los que llegaron a los Corintios seguramente eran judaizantes, eran de Judea, de Jerusalén, y vendrían ellos en nombre de los apóstoles, los cuales no lo enviaron, porque el capítulo 15 de los Hechos dice que ellos no enviaron a nadie. Llegaron aquí y previamente habían llegado los Gálatas, que los Gálatas es una carta que, aunque aparece después, es escrita antes. Entonces, los que están aquí en oposición son los judaizantes. Pero, querido hermano, el problema no es que lleguen algunos con una doctrina distinta. El problema, y es un gran problema en la iglesia ahora que hay que tener mucho cuidado, es que ellos están aceptando esa doctrina errónea. Es el gran problema, eso es lo grave. Entonces, él aquí está hablando de su experiencia, pero que también, por supuesto, tiene que ver con la experiencia nuestra. Pero él está hablando en capítulo 5 de lo que está pasando con él y de lo que él espera, a pesar de que su cuerpo externo, dice, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿bien? Verso primero. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa era la esperanza del apóstol Pablo, aunque muriera.
Él dice ahí en el capítulo 1 al final que él combatía contra fieras en Éfeso y estuvo a punto de la muerte. Pero él confiaba en el que resucita a los muertos, en el Señor que resucita a los muertos. Y aquí él está hablando de la doctrina en la cual él se sujeta a pesar de la muerte. Entonces dice, porque sabemos, está explicando, sabemos, ¿ya? Y ese es un saber divino, que si nuestra morada terrestre, si llegara a acontecer que la morada terrestre, este tabernáculo, y cuando dice tabernáculo está hablando de algo que es provisorio. La palabra tabernáculo es tienda de campaña. Entonces, el cuerpo del apóstol Pablo era algo provisorio. Y él conocía bien eso porque él construía junto con Aquila tiendas. Y seguramente hacía las telas también, no sabemos, pero construía tiendas. Entonces, él sabía que eso era provisorio. Y después se desarmaba y después se cambiaban. Entonces, en un momento este cuerpo va a ser sacado, va a ser cambiado. Entonces, él está diciendo que su servicio al Señor es un servicio que está confiado en que si llegase la muerte por causa del Evangelio, él está totalmente resguardado por causa de esta enseñanza que le ha sido revelada por el Señor. Entonces, ahora se va a predicar el Evangelio, tanto en Batuco como en Conchalí, y me alegro. Pero para eso hay que exponer, disponer de todo el ser, de todo el ánimo, de todo el deseo, de toda la oración, de todo el tiempo posible. ¿Por qué? Porque lo que importa son las cosas eternas, no las temporales, las provisorias. El Señor nos ha dado este cuerpo para estar aquí en este tiempo, pero las que importan son las eternas, no las temporales. Entonces, este texto ayuda mucho para servir a pesar de. Entonces dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, ¿ya? O se fuera desmontado, ¿ya? Y eso está hablando de la muerte, porque está hablando de una tienda en donde que está lo que hay dentro de la tienda es la persona, pero es una tienda nomás para que podamos vernos, para que podamos comunicarnos. Y es temporal, porque después él habla de que hay otra realidad, que es futura. Si se deshiciere, es decir, si muriera el apóstol Pablo y los siervos, dice, tenemos de Dios un edificio. Lo primero es que es algo superior y el edificio es permanente, no es temporal. Entonces, lo que se espera de Dios es algo que es para siempre, algo que es eterno y es ese edificio. Y ese edificio, dice, es una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y lo más probable es que, como está hablando del cuerpo, aquí también está hablando del cuerpo, no del lugar necesariamente donde podemos ir, lo cual también es cierto, que es la casa que está en los cielos. Pero aquí está hablando del cuerpo, que tiene el cuerpo primero la figura como una tienda provisoria, temporal, y que es en un momento es destruida o es, como dice también, desmontada, y a cambio de eso tener algo mucho mejor, mucho más sólido. Pero lo mejor después es que habla de estar presentes al Señor. Entonces, pero para estar presente al Señor, dice tenemos. Y cuando habla de esa palabra que tenemos, está hablando algo que es una realidad. Y es una realidad constante. O sea, la tenemos ahora, es presente. Lo tenemos ahora y lo vamos a tener para siempre. Y es una realidad. Y la tenemos de Dios, es nuestra. ¿Qué cosa es lo que tenemos? De Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué diferencia? El apóstol Pablo estaba aquí de manera provisoria, él lo sabía, pero él sabía que le esperaba un edificio, una casa, en donde iba a estar para siempre y que eso no iba a cambiar nunca más. Él lo sabía. Entonces, si le llegara la muerte, tenía un recurso mucho mejor. Después dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, no solamente sabe, sino que lo desea. No solamente sabe,
Por supuesto, él desea estar aquí, servir al Señor, que los hombres sean salvos. De hecho, él se hace de todo a todos para salvar a algunos. ¿Ya? Y ay de mí si no predicase el Evangelio, es verdad. Pero su deseo lo expresa con un gemir. Gemir. ¿Gimes tú? ¿Gimo yo por lo que viene? ¿O estoy aquí, no en una tienda, sino estoy establecido aquí en este mundo? Entonces dice, y por esto también dice gemimos. Y ese gemimos tiene la idea de suspirar. Ay, que mi hijo llegue pronto, ¿ya? Ay, que, no sé, ay, que todo salga bien y suspiran. Ay, que no le pase nada a mi marido, que llegue bien. Ese suspiro que habla de un deseo, ese suspiro que viene del corazón, del alma. Entonces él dice que por esto también gemimos. Él está suspirando por lo que viene, él lo desea, no solo lo sabe, sino que lo desea. Y dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Él no dice deseo morir, deseo dejar esta tienda, porque eso es triste. O sea, nosotros pensamos en la muerte y decimos, ¿cómo va a ser? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? Y Pablo pensaría, no, eso, no, no quiero pensar en eso. Lo único que quiero pensar es que deseo y suspiro por estar en esa nueva habitación, en ese edificio, esa casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces dice, deseando o anhelando, ese es un profundo deseo, un anhelo personal profundo. Entonces desea, anhela ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. ¿Y cuál es esa? La del cielo. Celestial significa que es del cielo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí que ese es su deseo. Por supuesto, debe ser el deseo de todos nosotros, pero aquí está hablando de él, de los siervos, de los que sufren, de los que padecen, de los que se están cada día desgastando por causa de la obra, porque habla él después de los sufrimientos, de los azotes con varas, habla de la cárcel, habla también de que él, de los peligros en el desierto, de los peligros. Entonces dice, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Pero yo digo para mí mismo también, yo suspiro por eso. Por supuesto, el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos, pero yo deseo esa habitación celestial. Yo sirvo al Señor de tal manera que me desgasto sabiendo que tengo de Dios un edificio. No, que no quiero morir. El apóstol Pablo tenía claro la doctrina y ahora el deseo. Dice, deseando ser revestido, es decir, de ese nuevo cuerpo, de ese edificio, de esa casa, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, la palabra ahí vestido también se puede traducir revestido, porque es vestir sobre. ¿Ya? Entonces, lo que él desearía es no morir y esperar el tiempo hasta llegar a tener esa vestimenta o ese cuerpo, sino desearía él ser transformado, como enseña en 1 Corintios 15. Algunos seremos transformados. Él desearía que fuera puesto sobre él ese cuerpo, ese nuevo cuerpo, esa nueva habitación eterna en los cielos. Entonces dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Por eso que él se expone a la muerte, porque él sabe lo que viene. Él sabe que es mucho más glorioso. Él sabe que es del cielo de Dios. Él lo sabe. ¿Lo has considerado tu hermano? Como el apóstol Pablo lo está considerando aquí. Entonces dice, verso 4, porque asimismo, está explicando nuevamente, asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Ahora ya está aumentando un poquito más, ya, con angustia. ¿Por qué no quisiéramos ser desnudados, es decir, morir?
Morir y estar sin la nueva realidad, ese cuerpo que es semejante al del Señor, cuerpo glorioso, poderoso. Dice, sino revestido, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Era la forma en que habla el apóstol Pablo. Cuando leemos aquí 2 Corintios, él nos da muchísima información con respecto a cómo será ese cambio. Primero que seremos desnudados de este cuerpo, pero desnudados en el sentido que la persona sigue, el alma sigue, y en su momento esa alma, algunos dicen que hablan de un cuerpo intermedio, pero no lo dice la Biblia, pero al menos dejar el cuerpo y luego tendría que esperar, si muere, si es desnudado, tendría que esperar que fuera revestido de ese edificio, de ese cuerpo celestial. Pero él quisiera ser revestido ya, es decir, no pasar por la muerte, sino llegar a la resurrección, como dice también en Filipenses, llegar a la resurrección. Entonces dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en esta tienda de campaña, gemimos, suspiramos, con angustia, es decir, con agobio. ¿Por qué él está sufriendo? ¿Por qué él lo están persiguiendo? Porque el Evangelio le ha dejado unas tremendas llagas. Dice que él tiene las marcas de Cristo en Gálatas, porque le ha dejado muchas llagas en su cuerpo, las heridas del combate de esta batalla. Por eso habla el apóstol Pablo aquí, en su realidad. Dice, ¿por qué no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, recibir ese cuerpo que es semejante al del Señor, ese cuerpo de resurrección? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Es un propósito. Lo mortal sea absorbido por la vida. Ahí mortal es mejor traducir lo terrenal, lo que es de acá. Es verdad que es mortal también, pero la mejor traducción es lo terrenal, sea absorbido, consumido por completo, devorado. Es un verbo intensivo, es decir, que sea, dice, totalmente absorbido por la vida, y que lo que quede es solo la vida y nada de lo terrenal, porque va a ser totalmente absorbido, tragado, engullido, dicen algunos. Entonces va a ser tragado, engullido. Con la nueva creación va a ser engullido, tragado, dice lo terrenal, lo mortal. Hermano, y es la vida, es la vida. Es verdad que nosotros tenemos la vida eterna los creyentes, pero en ese momento va a ser la vida en su manifestación plena. Primeramente los hombres, luego también la creación y también la tierra, porque la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces el Señor ha hecho una obra completa, pero aquí está hablando el apóstol Pablo lo que él siente, lo que él entiende y siente y desea, porque él está defendiendo su ministerio. Esto es parte de la nueva creación. Esto es una realidad de la nueva creación en Cristo, del nuevo pacto. Entonces, lo que él está hablando aquí es una realidad de los que están bajo esa doctrina de del nuevo pacto. En cambio, los judaizantes, los que llevan aquí el error de la ley, que decían a los corintios que no podían entrar en el reino si no se circuncidaban y guardaban la ley, ellos no esperan nada. Es todo terrenal, es todo carnal. No tienen no disfrutan de la esperanza. Y es por eso que el nuevo pacto, las realidades del nuevo pacto son tan importantes en comparación con lo que es la ley. Mire, leamos en el capítulo 3 un poquito. Veamos el verso 6, capítulo 3, verso 6, que aquí también estamos dentro de la doctrina del nuevo pacto en 2 Corintios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes o suficientes, pero Dios lo hace, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, es decir, no de la ley. Porque la letra mata, la ley no da vida. La ley mata, en el sentido que el que no cumple tiene juicio. Más el espíritu vivifica. Claro que la ley, enseña allí en Gálatas, era necesaria, ¿verdad?
para la ley lo que hace es manifestar el pecado, pero era necesaria para llevarnos a Cristo, a la fe que es Cristo. Dice la letra mata, más el espíritu vivifica. O sea, los judaizantes y la doctrina que estaba entrando a los corintios era una cosa de muerte. No hagas esto, no hagas esto otro, pórtate bien, pura ley, puro mandato, que acontece en la iglesia, que acontece en las asambleas y hacen que esa persona, esos creyentes, no disfruten de la nueva vida, que no esperen la nueva creación, que no esperen el nuevo cuerpo, que no esperen ser revestidos, solamente están ocupados de portarse bien, de no faltar, y lo que más hacen es faltar porque no pueden dejar de pecar. Y es por eso que es superior. Y mira lo que dice después. Verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, fue glorioso. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Cuando entraba a la presencia del Señor y salía, su rostro resplandecía el de Moisés, porque es gloriosa la ley. Pero él se puso después un velo para que no confiasen en aquello que era temporal. O sea, la ley es por un tiempo nomás. En cambio, el nuevo pacto es eterno. Dice, verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Lo otro era glorioso, pero el ministerio o la ley del Espíritu, el nuevo pacto, es mucho más glorioso, es más eminente su gloria. Y eso es lo que los corintios estaban recibiendo, esa doctrina de los judaizantes, de los que querían meter la ley. Y es por eso que el apóstol Pablo habla de esta realidad del nuevo pacto. Verso 5. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, él aquí comienza a nombrar a Dios. Los otros hablan de que lo enviaron de allá de la iglesia de Jerusalén, pero no los envió Dios. En cambio, aquí el apóstol Pablo pone esto porque para el bien de los corintios, para que no lo dejen, porque si lo dejan a él, dejan las verdades de la revelación divina. Entonces él dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios. Es decir, Dios los colocó ahí para servirle, para llegar a la muerte incluso, sabiendo que tienen una habitación eterna en los cielos. Dios lo hizo. ¿Y cómo lo confirma? Que nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, cuando dice las arras del Espíritu, está repitiendo, porque las arras, podemos decir, las arras que es el Espíritu. No que el Espíritu tenga arras, sino las arras que es el Espíritu. Se está refiriendo a la misma persona, la segunda persona, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Entonces, las arras que es el Espíritu. Entonces, las arras tiene que ver con un adelanto de algo que después va a ser plenamente dado. Por ejemplo, el anillo de compromiso en las arras. El hombre se compromete, ¿verdad?, a tomar a la mujer después plenamente como su esposa, totalmente como su esposa. Pero el anillo es eso, es las arras, es el compromiso. Entonces, el Espíritu Santo o las arras es algo que es dado como parte, ¿verdad?, de algo que después es completo. ¿Y qué es completo? Que luego ellos van a recibir esa vestimenta, van a ser revestidos, van a tener ese cuerpo de la nueva creación. Mire, voy a leer en Romanos 8:11, lo voy a leer solamente. Dice así, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el espíritu de Dios, mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, el Espíritu que mora ya en nosotros asegura que seremos resucitados tal como el Señor lo fue. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo eso. Dice, el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios los envió. Y dice, ¿quién nos ha dado la zarra? Es decir, un adelanto, ¿verdad?, del total del Espíritu, o que es el Espíritu. Tienen el Espíritu de Dios. ¿Tendría el Espíritu de Dios los judaizantes, aquellos que estaban llevando al error, aquellos que estaban diciendo que Pablo mentía, que decía una cosa y hacía otra, aquellos que decían que Pablo los estaba engañando, aquellos que decían que Pablo se estaba aprovechando de ellos, cuando lo que estaban haciendo eso, engañándolos, ¿verdad?, mintiendo y aprovechándose eran ellos mismos? Por eso el apóstol Pablo dice que él no trabaja donde ya se ha hecho un servicio, un trabajo, sino que él hace algo nuevo. Mira, a ver, lo voy a leer, que es exactamente lo que dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Es decir, que los corintios se vuelvan y crean que Dios envió al apóstol Pablo y no a los otros. Y dice, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro. ¿A quién se está refiriendo aquí? A los que fueron ahí, a los corintios, ¿verdad?, a entrar en la obra de otro. Y esa obra era la obra del apóstol Pablo. Se metieron ahí y se querían enseñorear de ellos. Entonces dice, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Es verdad que el apóstol Pablo no tenía ningún problema que fuera otro hermano a servir, a ayudar, pero apoderarse de ellos, no. Y eso estaban haciendo estas personas, los falsos apóstoles, que dice la Biblia que en el fondo son del diablo, expresa ahí. Entonces no sabemos si eran creyentes o no. Dice, verso 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Ya? Entonces dice que ellos viven, los siervos de Dios, Pablo y los siervos, confiados siempre. Esa palabra siempre es siempre. No hay duda, a pesar de la persecución, a pesar de la exposición a la muerte. Entonces dice, y sabiendo ya que entre tanto que estamos o moramos en el cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor. Entonces cuando dice ahí que confiados, eh, que tenemos buen ánimo, tenían buen ánimo, a pesar de todo tenían buen ánimo. ¿Por qué? Porque está previamente explicando sus razones, que tiene un edificio, una casa. A veces, hermanos, nos pasa a nosotros, yo lo digo, que nosotros tenemos una doctrina y parece que al día siguiente la olvidamos. Y viene la prueba y se nos va todo. Viene la presión y se nos va todo. Entonces, él aquí mismo, en este mismo capítulo, tiene la doctrina y por eso dice que vive de buen ánimo, confiado siempre. ¿Por qué? Porque está establecido en esa verdad, en esa doctrina. Las doctrinas de la Biblia son tan importantes entenderlas bien y vivirlas porque están dadas para poder servir al Señor con confianza. A pesar de lo que venga, no importa. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna en los cielos. En eso Él se establecía. Y la doctrina bíblica, la enseñanza es para establecerlo en nuestras vidas, y eso se llama crecimiento, hermano. Yo no crezco porque yo me olvido, o escucho pero no escucho. Entonces mi vida espiritual sigue, pasan los años y sigo igual de débil, no entiendo nada, no sé qué pasa, no entiendo nada. Entonces, el crecimiento es cuando uno va guardando estas verdades y eso lo hace madurar. Entonces, Pablo era un hermano maduro, que entendiendo eso, dice, así que vivimos confiados, de buen ánimo, siempre.
en todo tiempo, en todo momento, sabiendo, dice, que entre tanto que estamos en el cuerpo o estamos morando en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esa palabra ausente significa irse fuera del país, morar en tierra extraña, estar fuera. Entonces, mientras estamos en el cuerpo, no estamos en nuestro hogar. Somos extranjeros y advenedizos. Y también enseña, dice que al estar ausente del Señor, en realidad, eh, Él reconoce que su ciudadanía es celestial, como dice en Filipenses, y que no es terrenal. Entonces, ausente del Señor, la palabra morar en tierra extraña, estar fuera, lejos de mi hogar, lejos de donde yo soy, de donde pertenezco. Nosotros pertenecemos al cielo, hermano, eso tenemos que tenerlo claro, no pertenecemos acá. No tenemos que poner un balazo para ir al cielo tampoco, ni querer morir, sino servir sabiendo que somos del cielo, pero no somos de acá. El Señor nos deja acá para servirle, en el ministerio, en el evangelio. Por eso en las campañas es una obediencia. El predicar el evangelio es obediencia a lo que Dios ha dicho y también para la razón por la cual estamos aquí. Pero para eso tenemos también que crecer en el ministerio, en la vida personal, para sostenernos en nuestro servicio en este tiempo. Y Pablo lo hacía así, mire cómo lo hacía. Él servía sabiendo lo que tenía, sabiéndolo. Dice, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. ¿Ya? Entonces, cuando dice por fe andamos, es que nosotros andamos de acuerdo a las cosas que esperamos. No por vista, no por las cosas que se ven, no por las cosas temporales. Mire, en el verso 18 dice así, del capítulo 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No andamos por las que se ven, sino por las que no se ven. Y dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso cuando dice aquí, porque por fe andamos son las cosas que no se ven, no por vista, no por las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, lo que nosotros vemos y tenemos aquí, pero las que no se ven son eternas. Todo se corrompe aquí, todo se acaba, todo se termina, todo se desgasta. Entonces, el apóstol Pablo tenía su mirada en el cielo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenía la mirada en el cielo. Si vemos en Hebreos 11, aquellos hermanos que no miraban para atrás lo que habían dejado, sino hacia adelante, ¿verdad? Hacia aquella ciudad en donde el Señor es el constructor, ¿verdad? Eso. Entonces dice aquí, porque por fe andamos, no por vista. Hay una expresión que dice un hermano que dice así, la salvación, más que un buen presente, es un buen futuro, la salvación. Porque la salvación, en el sentido, es algo que se espera plenamente. La tenemos, pero plenamente se espera para el futuro. Ojalá un futuro no tan lejano. Verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es lo que Él quisiera. Estar ausente del cuerpo, dejar este tabernáculo y estar presente al Señor, es decir, recibir esa habitación celestial. Dice, pero confiamos nuevamente, tenemos buen ánimo y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese quisiéramos tiene la idea de una complacencia, un agrado, un afecto. Es decir, él se complacía en lo que venía. Se complacía, dice, quisiéramos, nos complacemos, nos agrada, tenemos afecto a estar ausentes de este cuerpo, pero presentes al Señor. Cuando dice presentes al Señor, hay una palabra ahí que se usa, por ejemplo, cuando dice en Juan 1:1, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí se traduce, y el verbo era cerca de Dios.
Aquí se usa la misma preposición. Mire, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes cerca del Señor. Esa es la preposición. Así como el Señor, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo era cerca de Dios, aquí también, presentes, cerca del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que él desearía estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, al morir uno va, al partir, si deja este cuerpo, se va con el Señor y después recibe el cuerpo de resurrección, el cuerpo de la nueva creación en la resurrección. Pero si uno no muere antes, es transformado, e igual va a estar presente el Señor. Y Pablo quisiera ser revestido y no desnudado. Verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, lo que uno hace ahora tiene que ver con lo que va después. Una vez yo escuché, dice, todo lo que uno haga ahora, toda la vida, todo el crecimiento va a tener una relevancia en la eternidad. No es que aquí, que allá en la eternidad empieza de cero, hermanos, no es así. Todo lo que uno haga aquí, cómo uno confíe, cómo uno viva la vida delante del Señor, una vida de fe, cómo uno sirva al Señor, no dependiendo de la fuerza humana ni de las ideas humanas, todo eso va a tener relevancia en la eternidad. Porque va a haber, para eso está el tribunal de Cristo, porque vamos a dar cuenta de lo que hicimos aquí. Y todo nuestro crecimiento, desarrollo espiritual, va a continuar allá en el cielo. Entonces no es que uno aquí haga lo que quiera, total voy al cielo y allá empezamos, no es así. Por eso el apóstol Pablo se guardaba y se ocupaba de su vida. Miren, vamos a adelantar un poquito porque el tiempo se va rápido. Dice, verso 11, vamos a leerlo así rapidito, 11 y 12. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El apóstol Pablo tenía confianza, sabía que él se había presentado en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Verso 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros o jactanciaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Esa, gloriarse en la apariencia, es pérdida en el tribunal de Cristo, pero en el corazón es ganancia. Entonces él está aquí, por supuesto, aludiendo a los que están enseñando erróneamente, a los falsos apóstoles, a los judaizantes, a los mentirosos, a los que están llevando a los corintios al error y también después a los gálatas, que como decimos, aunque a Gálatas aparece después, eso había sido previamente, y siguen aquí, a pesar que en el concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15, habían llegado a un acuerdo, y aún así continuaron tratando de meter el error. Y los judíos, los judaizantes aparecen hasta el Apocalipsis, aparecen hasta el final, o sea, nunca han dejado de intentar meter su error, porque ellos no se establecen en el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, no se establecen. Entonces dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Tienen la ocasión, por eso el apóstol Pablo esta carta le está diciendo lo que ellos son, cómo ellos creyeron, cómo ellos recibieron la verdad, cómo ellos se presentaron delante de los corintios. Dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón, a los que querían aprovecharse de ellos. Mire, veamos en el capítulo 11, verso 19. Mira lo que dice. Porque de buena gana toleráis a los necios. ¿A quiénes? A los que no entienden la gracia de Dios. Ellos recibieron la gracia de Dios por el Evangelio. Ellos están bajo la gracia de Dios. Recibieron el Evangelio. Y dice, de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, que habiendo creído la verdad del Evangelio, siendo cuerdos, recibieron la verdad, la realidad, y ahora están tolerando, soportando y aceptando a los necios. Y están dejando al apóstol Pablo. Y mira lo que dice después. Pues toleráis si alguno se esclaviza.
Hay hermanos que se esclavizan solos, ¿ah? Se ponen bajo la ley solitos. Pero aquí están siendo esclavizados por los judaizantes. Si algunos devoran, se están apropiando de ellos, están teniéndolos para ellos, porque los quieren para ellos, no para Dios. Pablo cuando va los quiere para Dios. Ellos, los judaizantes, los quieren para ellos, tenerlos para ellos, controladitos. Si alguna toma lo vuestro, le está quitando el dinero, sus posesiones, el diezmo y todo lo demás le están metiendo. Si alguno se enaltece, si alguno da de bofetadas, los otros eran inflados, ¿ya? Y, y si no obedecían, les llegaba. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Él no iba a hacer lo mismo, pero él fue con amor, con gracia. En cambio, ellos, los corintios, se estaban dejando aprovechar y controlar, devorar, etcétera, tolerando a los necios, a los que no se establecen en la gracia de Dios. Entonces aquí está el tribunal de Cristo. Vamos a ver, lo dice. Verso 9. Por tanto, procuramos también a ausentes o presentes serle agradables. Esa palabra procuramos significa tenemos por honor. Por lo tanto, tenemos por honor también o ausentes, es decir, dejando el cuerpo, o presentes, estando en el Señor, serle agradables, es decir, aceptables. Entonces, cuando dice procuramos, hemos dicho que es tenemos por honor, pero también significa tener como único deseo, serle agradables, aceptables. El apóstol Pablo procura ser agradable, aceptable a Dios. Y cuando eso lo procura, él se presenta delante de los corintios con esa mentalidad, porque él es enviado a los corintios. Tenemos que pensar que en el capítulo 18 él quería irse de los corintios, porque la persecución era grande, era fuerte. Y el Señor le dijo que se quedara, porque él tenía mucho pueblo allí en los corintios, y él obedeció, pero él quería irse. Era mucha la presión. Y el Señor lo guardó y lo protegió. Y estuvo año y medio allí con los corintios. Y después de año y medio de enseñanza, al poco tiempo le escribe la primera carta, y entre la primera y la segunda carta, entre 7, 8 meses más o menos, entre la primera Corintios y segunda los Corintios, en medio llegaron los judaizantes y rápidamente los corintios empiezan a abandonar al apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que los creyentes no estén bien establecidos en la verdad? ¿Cómo puede ser que los creyentes sean tan movidos de doctrinas erróneas tan fácilmente? Y lo que se permite es la inmundicia, la falta de santidad, la falta de moralidad, y entra el pecado. Porque no tenemos agallas, los corintios tenían la claridad, las agallas, la claridad doctrinal, la solidez doctrinal, eran conmovibles, no eran inconmovibles en cuanto a la doctrina. Y las iglesias de Dios están dejando las verdades de Dios, la están dejando, porque a alguien se le ocurrió algo nuevo, porque a alguien se le ocurrió que eso es mucho mejor, pero la Biblia no lo dice, no lo enseña. Y lo que está pasando a los corintios aquí, acontece en las iglesias. Y empieza a entrar a la comunión el pecado, querido hermano, eso está pasando ya. Entra el pecado a entrar a la comunión. Los divorciados, los recasados, no, si no es tan malo. Los fornicarios están entrando a la comunión. ¿Por qué pasa eso? Pablo habla de eso. ¿De qué? De que si lo dejan, lo que va a pasar es que va a entrar la inmoralidad. ¿Por qué? Porque lo único que resguarda es la doctrina que Dios le dio a él. Hermanos, si nosotros queremos entender las doctrinas de la iglesia, son las cartas del apóstol Pablo. Las otras nos ayudan, pero la doctrina está en la carta del apóstol Pablo. Y aquí tenemos una iglesia que lo abandona y está a punto de caer en la falta de santidad. 1 Corintios 5, cuando estaba el fornicario, ellos dicen, dice ahí el apóstol Pablo, que le escribe la primera carta. Mire cómo lo dice. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin pecado.
como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entra un pecado, dejamos entrar un poquitito y eso leuda todo. No hay que permitir nada. Entonces, eso era uno de los resultados de dejar al apóstol Pablo y su doctrina. Por eso el apóstol Pablo está preocupado. Entonces dice, verso 9, por cuanto procuramos, es decir, tenemos por honor o como único deseo, también, o ausentes o presentes, ya, es decir, ausentes o del cuerpo o presentes en el sentido de morar en el cuerpo todavía en esta tienda, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, él sabe que él tenía que dar cuenta. Él lo que siente es el deseo de agradar al Señor, de serle aceptable. Y eso lo tenía por honor, y eso lo guardaba con celo, porque sabía que venía un tribunal, venía un juicio, pero el tribunal de Cristo, juicio de los creyentes, en donde van a ganar o perder recompensa. Entonces dice, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos, todos. La causa es esa. ¿Por qué él quería, procuraba agradar? Porque la causa de eso es que tenía que dar cuenta delante del Señor de todo lo que él hacía. Entonces, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Ya? Ese tribunal, la palabra esa es una tribuna, ¿verdad? Con gradas, en donde se, era muy similar a una sede de tribunal público, ¿ya? Donde se iba donde estaba el juez, para dar cuenta al juez. Entonces dice que comparezcamos, seamos manifestados. Hermanos queridos, se va a manifestar todo lo que hemos hecho, todo, todo lo que hemos hecho ahora. Por eso, queridos hermanos, si hay momentos, es momento de cambiar, es momento de resetear, por así decirlo, es momento de volverse con todo el corazón al Señor, porque vamos a dar cuenta. El apóstol Pablo lo tenía claro, y él procuraba ser agradable, aceptable al Señor. Dice, ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Para que cada uno, individual, particular, no es por grupo, no es colectivo, reciba según lo que haya hecho, es decir, según lo que hizo, mientras estaba en el cuerpo. Bien, ahí hay que agregarle, bien sea bueno o bien sea malo. Entonces, hay dos posibilidades. Lo bueno tiene que ver con que él sirvió al Señor. Si sirvió con el Espíritu de Dios, si sirvió en el poder de Dios, si construyó con los materiales que son permanentes, o con aquellos materiales que se van a quemar y van a ser destruidos, que aparece en el capítulo 3 de 1 Corintios. Es interesante la palabra malo, miren. La palabra malo aquí no es que se haga mal solamente, miren. Lo que no tiene valor, de poca importancia, trivial, llevado por todos los vientos, bajo, común, despreciable, perteneciente a un orden inferior de cosas. ¿Qué es lo malo aquí? Todo lo que nace de la sabiduría humana, todo lo que nace de la imaginación del hombre que procura integrar en las cosas de Dios sus ideas, todo lo que es del hombre. Hermanos, dejados del hombre. Hay que dejar todas las ideas humanas, hay que establecerse en la palabra de Dios, para que no entren doctrinas extrañas. Pero aquí tiene que ver con la intención del que va a dar cuenta, del que va a ir al tribunal de Cristo, la intención. ¿Cómo él? ¿Cuáles fueron las motivaciones de su servicio? ¿Cuáles fueron las motivaciones de su obra? ¿Fueron egoístas? ¿Fueron humanas? ¿Fueron personalistas? ¿O fueron simplemente dependiendo del poder y de la gracia de Dios? ¿Cómo fueron? Eso es. Por eso la palabra malo es lo que no tiene valor. ¿Ya? Es lo que tiene poca importancia. Es lo del hombre. Eso se va a perder todo.
Entonces, el apóstol Pablo aquí en Corintios está él, en general, defendiendo su apostolado. ¿Por qué? Porque al principio dice que él es apóstol de Cristo, ¿verdad? Enviado por Cristo, de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y él ha venido y él está para cumplir su voluntad, el propósito por el cual Dios lo llamó. Entonces él está defendiendo lo que es de Dios. Y lo hemos dicho, si ellos abandonan al apóstol Pablo como lo estaban haciendo, por eso lo defiende tanto, están abandonando la enseñanza, están abandonando la revelación que Dios le ha dado al apóstol Pablo para el pueblo de Dios. Y lo están dejando, reemplazándolo por una dependencia en sus fuerzas. Por eso todos los que están bajo la ley allá van a haber pérdidas. Todos los que realmente se ponen bajo la ley, sabe que ya en los Gálatas habían algunos que ya se estaban siendo circuncidados, po. Creyentes en Cristo ya estaban siendo circuncidados. Entonces, todos aquellos que se ponen, si se ponen bajo la ley, van a tener pérdida, porque la ley, estar bajo la ley, depender de sus fuerzas, y no con un corazón sincero, con un corazón que quiere agradar y ser aceptable a Dios, servir con su poder, con su gracia, con sus instrumentos, con el Espíritu de Dios, con sus recursos y no los humanos. Hermano, aquí está hablando del apóstol Pablo, él y de los siervos, pero también nosotros tenemos que incluirnos, primero, entender la doctrina y luego la confianza que él tiene por causa de la doctrina. ¿Cuál es? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, hasta ahí alcanzamos ahora. Muy bien, el Señor bendiga su palabra.